casi siempre nos encontramos viernes o sábado por acá y siempre les digo la misma cosa, mucha felicidad y hay que realmente estar, tener mucho cariño a la ciudad y muchas ganas de poder aportar cuestiones positivas para poder sacrificar un fin de semana de noche. Yo reconozco, trato de reconocerles eso a ustedes cada vez que les encuentro, porque además no solamente veo varios fines de semana las mismas caras, sino que voy viendo cómo se va sumando más gente también. Yo creo que si no se enojan los amigos moderadores, yo también lamento un poco lo que pasó hace un ratito, pero bueno, yo creo que vamos a hablar en el transcurso de la semana y se va a desatar esto y va a comprender también el internet que fue un malentendido. Yo prefiero irme esta noche con la buena noticia de saber de que pudimos contar con su presencia hoy y que eso, nada más hubo un pequeño problema de comunicación y tratemos de convertir un poco esto en una situación positiva a lo largo de la semana. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Bueno, como yo empecé en este tema, a mí me había llamado Mario, creo a comienzos o a fines de enero, para hacerme alguna consulta, y después de una consulta le pidieron que les tire algunos elementos ya medio carácter de asesoría, y yo de repente, sin darme cuenta, estaba recibiendo el pedido de ver un poco si es que se podía plantear alguna propuesta alternativa a la propuesta que planteó en su momento la gente de la municipalidad. Y dentro de ese marco, entonces, entre el mes de abril y mayo aproximadamente, empecé a trabajar con un equipo de estudiantes también de la Facultad de Arquitectura, así de una manera absolutamente ad honorem y por puro gusto de apoyar, a documentarnos un poquitito para ver cómo podíamos encarar este tema de desarrollar esta propuesta de rediseño para la peatonal. Y bueno, lo dividimos la labor en dos etapas, digamos. En la primera tuvimos que plantear, lógicamente, o definir los criterios que nosotros consideraríamos básicos, ¿verdad?, para poder definir un proyecto de esta naturaleza. Y salieron 5 o 6 puntos que nosotros consideramos que eran ineludibles para poner sobre la mesa de debate a la hora de hablar un diseño, una propuesta. Y el primero de ellos es potenciar la imagen del conjunto. O sea, a ver, este tramo que está marcado acá es el tramo de la peatonal. Acá tenemos la iglesia, tenemos las plazas. Hasta aquí, de aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí está peatonalizado ahora, pero eso no necesariamente indica que ahí termina el conjunto. O sea, nosotros estuvimos observando y nos dimos cuenta que acá hay elementos que, digamos, piden a gritos una extensión. Hay una continuidad de elementos, casi yo incluso hablaría de una simetría, ¿verdad? Estuvimos tomando medidas y es casi lo mismo, ¿verdad? Claro, esto tiene un carácter privado porque es el predio de la iglesia, estas son las dos plazas, pero definitivamente acá hay una situación que vale la pena explorar y vale la pena continuar. Nosotros sabíamos ya desde hace rato de este monto al cual hizo referencia el intendente hace un rato, de 650 millones. Esa era otra cuestión también, así que sabíamos que, digamos, para un proyecto incluso solamente de esta pequeña escala, de esta cuadra de 80 metros, es un monto bastante limitado. Así que, bueno, nos concentramos en trabajar primero en este sector, tratando de generar soluciones lo más económicas posible, que no significa que sean soluciones precarias, ciertamente,
pero sí que planteen de pronto algunos elementos que seriadamente puedan ir repitiéndose. Quizás no este año, quizás no el año que viene, pero poder un poco encarar pensando en que alguna vez podamos generar un circuito e integrar un poco todos estos espacios, ¿verdad? En ese sentido, entonces, bueno, tenemos el segundo punto que estuvimos considerando, que es potenciar el diseño de la calzada. ¿Para qué quitar todo si ya tenemos un elemento que ya está instalado ahí? Es cierto, está deteriorado, necesita alguna reparación importante, pero me parece que el ladrillo es un material muy noble, está cumpliendo o cumplió bastante bien su función durante este tiempo, y además es bastante representativo también. Finalmente la mayor parte de las veredas del centro histórico fueron hechas justamente con este material. Lo siguiente era potenciar lo inmaterial, o sea, lo intangible, lo que se percibe, lo sensorial, que creo que es uno de los aspectos más importantes de este lugar. Claro, hay edificios en donde de pronto podemos entrar casi sin permiso, ¿verdad? Pero en general, para el resto de la gente que va pasando por aquí, va a llegar hasta la galería y punto, no va a ir entrando en cada una de las casas, de pronto alguna que otra esté habilitada. La cuestión de las galerías, lo que implica las galerías como espacio de estancia, espacio de transición, un lugar donde el microclima varía automáticamente porque baja la humedad, porque corre el viento, porque hay sombras. Digamos, todo lo que hace a cuestiones no tangibles. Después está lo otro, ¿verdad? Pues está ya detrás de las murallas, detrás de las puertas, detrás de la ventana, ¿verdad? Digamos, los componentes matéricos también de la galería, ¿verdad? Que es el patrimonio edilicio. La propuesta que se vaya a plantear tiene también que poder potenciar eso, o sea, tiene que tener su propio carácter peatonal, tiene que ser funcional, tiene que ser agradable, tiene que ser estético, pero no puede estar compitiendo con los edificios que tienen más de 200 años a ambos costados, sino que tiene que permitir potenciar el goce de cada uno de esos elementos por parte de la gente que vaya a recorrer. Y finalmente la cuestión de potenciar los usos, ¿verdad? O sea, plantear, hacer una revisión de cómo se desarrollaron todas las ferias durante este año, ver qué datos se pueden recopilar también de años anteriores, ver cómo se usó, qué gustó, qué no gustó, qué funcionó, qué no funcionó, qué faltó. Estuvimos un poco viendo eso, y en base a eso habían salido las primeras propuestas muy esquemáticas, aclarando. Lógicamente esto tiene que tener una forma para poder mostrar y poder empezar a discutir. Pero las imágenes que te voy a mostrar enseguida, digamos, son más que nada referenciales. Es darle una propuesta de volumen, de borde, para ver cómo queda en los puntos en los cuales nosotros habíamos decidido que era conveniente colocar, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos ya justamente lo que venía diciendo, ¿verdad? O sea, la cuestión es que se tuvieron en cuenta respeto y jerarquización del entorno, potenciación de lo preexistente, sobre todo por el tema de costos, ¿verdad? No vale la pena irnos en costos, en gastos, si es que tenemos poco presupuesto. Facilidad y rapidez de ejecución de obras, el diseño que permita la repetición seriada, lo que le estaba comentando, facilitar el uso polivalente del espacio. Hay actividades que nosotros podemos prever, hay actividades que no, ¿verdad? O sea, yo creo que la mayoría de ellas serán bienvenidas. No podemos restringir a generar un mobiliario muy específico para una cuestión determinada, o tener condiciones óptimas de comodidad y seguridad para todos los usuarios también. Sin secreto, nada nuevo. Bueno, estas son imágenes nada más que estuve pegando acá como para mostrar un poco que estuvimos revisando. Hay ejemplos de Europa, Argentina, también casos locales, ¿verdad? Que está la peatonal que está al costado de la municipalidad de San Lorenzo, para ver un poco cómo se van tratando de acuerdo a sus distintas dimensiones y ubicaciones, para ver si se usa y si no se usa y cómo se usa, cómo va funcionando determinados elementos. No sé de tamaño. Bueno, la verdad
este elemento sencillito, le digo a Mario, creo que me había pasado, nos había interesado muchísimo justamente por la simpleza, porque son sistemas constructivos que necesitan un mantenimiento muy bajo, porque hay que hablar en serio, ¿verdad? Cuestión de idiosincrasia, no tenemos metida la cultura del mantenimiento y nosotros no podemos trabajar con ese presupuesto de plantear algo que requiere un mantenimiento, digamos, muy frecuente, porque no tenemos garantía de que vaya a pasar eso. Entonces, revisando un poco la cuestión de las dimensiones, las características de los edificios que estaban costados, nosotros habíamos llegado a la conclusión de que era mejor plantear los elementos, los equipamientos en el mismo eje en el cual ya estuvieron en algún momento las luminarias, y no sé si había abajo, por lo menos sí había algunos macetones, ¿verdad? Bueno, incluir vegetación, creo que en una de las imágenes que mostró la doctora Cucinelli se veían unos árboles de tamaño muy importante a ambos costados. Estuvimos planteándonos eso también. Al final preferimos desechar la idea de poder reponer las especies vegetales a los costados, ya por el riesgo que eso puede suponer sobre esta edificación, ¿verdad? Entonces sería una cuestión de plantear sí vegetación, pero de otro tipo. Estuvimos pensando en el tallido amarillo, me parece que es muy representativo de todo el país. Es una especie que tiene raíces profundas, no nos va a levantar la vereda, tiene una escala adecuada que nos va a asfixiar visualmente a lo que hay a los costados, crece rápido. Como les digo, esto, o sea, no se concentren tanto en el diseño, sino en la ubicación y, digamos, los criterios más bien de simpleza de los elementos, ¿verdad? Tratar de poner en oro o emular elementos similares a lo que vamos a tener en el piso, ¿verdad? Los ladrillos que están en la calzada también. Poner esto puede tener otra forma, esto puede ser de este mismo material, pero digamos, ir planteando